Primera de Timoteo 5, verso 1 en adelante. Esta porción de la palabra tiene como tema consejos sobre las viudas, los ancianos y los esclavos. Consejos sobre las viudas, los ancianos y los esclavos. Pablo también le habla a Timoteo y le explica cómo tratar, cómo aconsejar a las viudas, a los ancianos y a los esclavos. Pablo le explica a Timoteo de qué manera debe de dirigirse a los ancianos, viudas y esclavos. Y nos dice la palabra del Señor: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como si lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Atiende a toda viuda que no tenga nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión, a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones a la iglesia, le dice Pablo a Timoteo. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. ¿Crió bien a sus hijos? Es una pregunta. ¿Crió bien a sus hijos? ¿Fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes? ¿Ha ayudado a los que están en dificultades? ¿Ha estado siempre dispuesta a hacer el bien? Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista porque sus deseos físicos
podrán más que su devoción, porque sus deseos físicos, dice el Señor, van a poder más que su propia devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. Pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Dice el Señor, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que realmente están solas. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. No escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que hayan 2 o 3 testigos que la confirmen. No escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que hayan 2 o 3 testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación. Los que están en pecado deberían de ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno, le dice Pablo a Timoteo, te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones, sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No participes en los pecados de los demás. Mantente
puro. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. La palabra del Señor nos muestra y nos revela no tan solo que Timoteo es una persona joven. La palabra del Señor no tan solo nos muestra que Timoteo es joven, sino que nos muestra que es enfermo del estómago. Según la palabra del Señor nos muestra y nos revela la esencia de Timoteo. De esta misma manera, el diseño de la palabra del Señor se manifiesta en todo joven que porta esta esencia. Es porque el diseño de la palabra del Señor es semejante a todo aquel que Dios le entregó este ministerio. Lo voy a volver a repetir. Es porque la semejanza de la palabra del Señor, aquella que formó y creó al hombre semejante a él, aquella que alimenta, que direcciona, que guía, aquella que va al hombre según Dios le ha entregado un ministerio al hombre. Esta misma palabra es aquella que forma a los ministerios según Dios los ha escogido. O sea que el diseño de este joven es tal y como nos lo muestra la palabra. Cuando Dios nos habla de Timoteo, Dios nos habla de un joven capaz de dirigir el pueblo del Señor. Pero también nos habla de un joven al cual Pablo le dice, no tome solamente agua, sino que también deberías de tomar vino. Le dice Pablo a Timoteo, no tan solo debes de tomar agua, deberías de tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido, del estómago. Esta misma semejanza es la que porta aquel joven al cual Dios le entregó esta asignación. Esta es la palabra del Señor. La palabra del Señor forma sus ministerios. Ella le da forma a sus ministerios. El diseño de la palabra es el diseño de los ministerios de Dios. Por eso ningún ministerio puede quitarle ni ponerle a la palabra del Señor según el deseo de su corazón. Es porque ya Dios diseñó lo que Él quería que sus ministerios hicieran en su casa y en su altar. Ya Dios le dijo a sus ministerios qué es lo que Él quiere.